y discusiones inherentes a la función investigativa y formativa de la universidad. Durante el mes de febrero y la primera semana de marzo del presente año, la universidad, en cabeza de la Vicerrectoría Académica, ofrece a los estudiantes del primer semestre este espacio como un ejercicio reflexivo y propositivo que los invita a introducirse en la dinámica universitaria. Nuevamente, bienvenidos. Parte de la pedagogía de esta sesión de trabajo es que, una vez culminada la presentación de nuestra conferenciante invitado, se abrirá un espacio de preguntas y aclaraciones. En el día de hoy presentamos al docente Harold Barra González. A continuación, si me lo permite, algunos de sus créditos. Magíster en Matemáticas Aplicadas y licenciado en Matemáticas, autor de varios libros y obras propias de su experticia. En esta oportunidad presenta la conferencia titulada La guía y la educación superior. Démosle la bienvenida al profesor. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, para nosotros es un privilegio esta invitación, no solamente porque viene por parte de IEIE, nuestro instituto preciado que habla, discute y pregunta acerca de la formación, acerca de la educación. Y bueno, y el día de hoy, porque tenemos unos nuevos estudiantes que van a transitar de manera feliz pues por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pero particularmente por esta hermosa facultad. Bueno, muy bien. Entonces, yo soy docente de ciencias básicas de esta universidad, es decir, mi disciplina son las matemáticas, ¿ok? Y entonces tengo esa doble condición de reflexionar sobre las ciencias básicas, sobre la disciplina, sobre la matemática, pero en presencia de ingenieros y de tecnólogos, como ustedes van a ser seguramente. Entonces, pues cuando recibí la invitación del instituto, particularmente de la profesora Marta, que lo dije inmediato, me encanta. Entonces yo soy en mi disciplina de la matemática y soy coordinador de 3 proyectos curriculares. Un proyecto curricular que es Tecnología en Electrónica Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería en Control y Automatización. Entonces, este tema pues me atañe y me pega directamente y le va a pegar directamente a ustedes, ya van a ver por qué. Yo lo he denominado Inteligencia Artificial y Educación Superior, como lo dijo nuestra querida presentadora, pero le puse un apellido, ¿cierto? Un eslogan, una tendencia, una tensión dinámica. Tensión porque hay fuerzas encontradas en esta discusión y dinámica porque esa tensión no se encuentra estática en el tiempo, cambia. Y bueno, ustedes seguramente conocerán algunas cosas de estas. Siguiente. Bueno, mire, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué se considera actuar de manera inteligente? Bueno, esa es una pregunta que es una pregunta por la educación, una pregunta por la formación, es difícil. Bien, la inteligencia incluye una combinación única de capacidades, comprensiones, conciencias, autoconciencias, aprendizajes, y esa palabra es importante, aprendizaje, conocimientos, emociones, razonamientos, creatividades, pensamientos, resoluciones, pero todo lo anterior se hace en la idea de desarrollar una buena capacidad para inferir, para manejar información, retenerla, ¿cierto?, en forma de conocimiento y aplicarla a comportamientos de manera adaptativa, es decir, acomodada a las condiciones, al contexto. ¿Listo? ¿Y cuál es nuestro contexto? Ya que vamos a trabajar en tecnología y ingeniería, pues el contexto son los problemas. ¿Listo? De aquí en adelante, ustedes son privilegiados, van a estar en medio de problemas. Y eso es un privilegio, digo yo, porque requiere una capacidad de actuación inteligente. Y ustedes van a ser capaces de construir esa inteligencia segura. César Delgado, un profesor, un maestro mío de la Universidad del Valle, todavía activo,
indicaba que la única especie natural que posee una condición inteligente extraordinaria que no tiene ninguna especie es la especie humana. Y esa condición es esta, que usted puede ponerse en el lugar del otro. Eso lo puede hacer solamente el ser humano, ponerse en el lugar del otro. Entonces, bueno, ¿cómo así? Claro. Yo tengo un compañero que tiene un problema y me dice, mira, tienes que reemplazarme para hacer tal cosa. ¿Puedes ayudarme? Entonces me pongo en el lugar del otro. Y le digo, sí, ya resolví, pero ese problema sí está en problemas. Yo te ayudo de tal forma. Eso es una capacidad inteligente de inteligencia que no la tiene cualquier especie. Y hay otra, que es precisamente una pregunta por la educación, porque si esa es importante, esta también va a ser importante. Francisco Gradotto, un profesor brasileño, nos decía que cuando hay una mediación, o sea, cuando hay un acto educativo es una mediación, ¿listo? Es un acto mediado entre ustedes y yo, por ejemplo, en este caso, y tenemos mediación del ambiente, de las tecnologías, etc., y poderles comunicar, pero cuando yo le digo que debe este acto dotarse de sentido, es que tiene que servir para, está orientado para, tiene sentido para ustedes hacia su futuro inmediato o mediato. Entonces, Mauricio Gradotto lo que dice es que cualquier acto de ese estilo tiene que tener sentido, tiene que estar orientado. ¿Ok? Y eso implica tocar esa reflexión que estamos haciendo con la orientación que les acabo de decir. Vamos a actuar de manera inteligente, pero estamos en una institución que forma, y la formación pues implica darle sentido a lo que estamos haciendo. Siguiente. Ahora, como yo vengo de las ciencias básicas, entonces tengo que meterme en el asunto de los modelos, de las ecuaciones y tal, para poder explicar algunas cosas, y yo le tengo sentido a eso. Alexander Wiesner-Gross, del Instituto de Ciencias Computacionales Aplicadas de la Universidad de Harvard, él indicaba, él es un doctorado en física y investigador del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Listo? Él indagaba sobre cómo actuar de manera tal que la inteligencia o actuar de manera inteligente se haga a través de acciones lo más inteligentes posibles. ¿Bien? Entonces decía, esas acciones hay que impulsarlas a través de un único principio. ¿Cuál es el único principio? Que cuando usted actúe, cuando trabaje, cuando se mire a la cara con sus amigos, cuando interactúe, siempre tenga la posibilidad de las opciones futuras lo más abiertas posibles. Es decir, sin ser, digamos, exagerado, usted actúa de manera estratégica, o tenemos que actuar de manera estratégica, dejando efectivamente la solución de nuestras cosas inmediatas, pero teniendo abierta toda una gama y menú de futuros posibles. Eso es lo que dice Alexander Wiesner-Gross de que es actuar de manera inteligente. Entonces él dice eso, mire, la fuerza de la inteligencia, esa alfa que está ahí, es proporcional a un cambio, ¿cierto?, que es precisamente la posibilidad de la variedad de esos futuros posibles, de que usted tenga abiertas todas las posibilidades del futuro posible. Y la proporcionalidad, que es una medida, lo van a ver en sus cursos, ¿cierto? La proporcionalidad es la medida de la igualdad, o sea, algo es proporcional a otra cosa, a otra especie, siempre y cuando sean iguales, y para eso se mete un factor. En este caso el factor es el factor T, un factor de potencia, que potencia la fuerza de la inteligencia. ¿Listo? Bueno, esa fórmula está ahí, es muy sencilla como lo estoy diciendo acá. Es lo que tiene que ver con los fenómenos de transferencia de calor. ¿Listo? Ese delta, es decir, el cambio de los futuros posibles, es lo que sugiere es un cambio permanente de entropía, y esa entropía tiene que ver directamente con la energía de lo que le estamos imponiendo a esos actos, ¿no? Entonces, ese cambio es en diferentes direcciones, o sea, los futuros posibles tienen diferentes opciones y tienen diferentes direcciones. ¿Bien? Y esa transferencia de calor externa o interna, que es positiva o negativa, ¿cierto?, cuando uno entrega o recibe calor, y la temperatura absoluta T, que es la que lleva a cabo ese movimiento de esa energía, ¿cierto?, se puede revertir entonces
tenemos la capacidad de inteligencia o la fuerza de la inteligencia en un sentido y la posibilidad de invertir, o sea, ir de allá hacia acá también. Es decir, de los cambios hacia la fuerza de la inteligencia o de los actos de inteligencia y de la fuerza de los actos de inteligencia hacia los futuros posibles. Bueno, yo cuando retomo esos cambios, ¿cierto? Siguiente, entonces lo que digo es que hay muchos grados o formas inteligentes en dependencia de la libertad de escoger un camino futuro. ¿Listo? Y pues entonces eso distingue dos cosas de lo que he dicho, dos cosas interesantes. Una que tiene que ver con la inteligencia natural. ¿Listo? Que efectivamente, como podemos acabar de darnos cuenta, pues tiene diferentes grados, ¿no? Ese operador se le dice el gradiente, diferentes grados, diferentes formas de penetrar, de cambiar. Y podemos encontrar esos rasgos inteligentes en esas situaciones en donde un ecosistema, un ambiente, alberga sistemas biológicos capaces de ahorrar energía frente a otros sistemas que son más costosos en términos de energía. Bueno, y ahí está la gran diferencia con la inteligencia artificial. Ya voy para allá. O sea, ¿para qué toda esa introducción? Bueno, para distinguir lo que significa la inteligencia o la diferencia comparativa entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Porque la inteligencia natural está pegada, tiene su polo a tierra, tiene su concreto en el sistema biológico. Bueno, cualquier cosa que pretenda desanclar un fenómeno de lo biológico, entonces ya no se vuelve natural, sino que es, pues, artificial. Entonces, por ejemplo, pero en la naturaleza, como ya van a ver, el camino más corto entre dos puntos lo hacen las especies, algunas especies de manera natural, que nadie parece, al parecer, les hubiera enseñado. Por ejemplo, el de la polinización, ya van a ver, voy a poner un videito a seguido, porque ahí se está mostrando una especie de lógica, ya lo van a ver, miren, lo vamos a atender ahí directamente. ¿Miren? ¿Listo? Los jardines son lugares conocidos por la paz y tranquilidad que nos brindan. Están llenos de colores, formas, texturas y aromas. Además, atraen una gran cantidad de mariposas, aves y otros animales que podemos observar, conocer y disfrutar. Hoy en día hay pocas áreas verdes en las grandes ciudades y por ello es importante contribuir en su creación y, en la medida de lo posible, elegir plantas nativas que brinden alimento y refugio a los polinizadores. Pero, ¿qué es un polinizador? Las plantas tienen un pequeño problema para reproducirse. No pueden moverse para buscar pareja. Sin embargo, para la gran mayoría su problema se ha solucionado mediante las flores. De colores brillantes, dulce aroma y jugoso néctar, las flores atraen abejas, abejorros, mariposas, colibríes e incluso murciélagos, es decir, atraen a los polinizadores, los cuales, después de haberse posado en las flores, se despiden llenos de polen, que son células masculinas finas como el polvo. Las nuevas flores visitadas son fertilizadas al recibir el polen que se ha quedado pegado en las alas o en las patas de estos visitantes distinguidos. A este proceso se le llama polinización o fecundación cruzada. En muchos casos, la vida de las plantas y de sus polinizadores está tan íntimamente ligada que no pueden vivir las unas sin nosotros. Gracias a la polinización, las flores producen frutos con semilla de las cuales nos alimentamos y también producen una nueva generación de plantas. Los polinizadores están disminuyendo por el uso de insecticidas y herbicidas, y las flores se están quedando sin sus leales visitantes y sin frutos.
Pero tú puedes ayudar haciendo un jardín para polinizadores con plantas nativas y sin insecticidas. No importa su tamaño, puede ser un balcón, algunas macetas en tu ventana o un pequeño patio. El jardín para polinizadores se llenará de vida y disfrutarás de... Listo, qué pena haberles interrumpido, estaba bonito. Esto nos lo facilitó una agente de la de las difusoras de la ciencia en México. Bueno, les cuento por qué le propuse ¿cómo se dice? Esta situación extraordinaria de inteligencia natural. Mi hija, que es bióloga, hizo su tesis de pregrado mirando cuál era el comportamiento de unas abejas, las Meliponini, en un sector de la selva colombiana, de manera que estudiase por qué razón entran y salen solamente a determinados espacios de tiempo durante el año y solamente y exclusivamente con una cantidad de palmeras específicas y única y exclusivamente durante cierto tiempo regresan. Inclusive los tiempos de entrada y de salida están completamente controlados por la naturaleza. Yo creo que ahí hay una forma lógica o se impone una lógica interna que es dada por la naturaleza. El sistema biológico evolucionó de manera inteligente hasta llegar ahí. ¿Listo? Bien, entonces ¿dónde surge la atención? Ahora sí, ¿dónde surge la atención? Porque decíamos que la inteligencia artificial y la educación superior se tensan y entonces esa tensión es dinámica. Pues el profesor Leslie Valiant, también de Harvard, de la Escuela de Harvard de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, preguntaba ¿qué es lo que realmente vuelve no natural la inteligencia o la que surge como contraposición a la que ocurre en un ser vivo? Y él indica, no se trata del sustrato de la naturaleza, o sea, no se trata del medio exactamente. Es más, al final del video usted puede, ¿cierto? Le dice, mire, haga tal cosa, ponga planta, yo no sé qué, usted puede intervenir el medio artificialmente, ¿cierto? Pero eso no se trata de inteligencia, tampoco se debe a los procesos computacionales, y ya hablamos del computador, sean diferentes a los que tienen lugar en el cerebro. La diferencia fundamental está acá, escúchenla, mírenla, en el aprendizaje. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que hay una diferencia grande entre lo que significa aprender de manera artificial y aprender de manera natural. ¿Listo? ¿Y cuál es? Pues interactuar con el entorno. Y recuerden los dos interventores fundamentales, ¿no? El profesor Delgado y el profesor Gadotti. Uno, hablando de que el profesor Delgado, de que uno tiene que ponerse en el lugar del otro, pues eso es interactuar con el entorno de manera inteligente. Y la otra es que usted va a volver a tener sentido en las interacciones que va a tener. Por supuesto, esas son las dos actuaciones, esa es la gran diferencia. Y por supuesto, eso genera una atención. La naturaleza ha aprendido a aprender, ¿cierto? Como ustedes lo van a hacer, van a volverse expertos en aprender, a desarrollar su metodología, a volverse serios, metódicos, disciplinados, porque les gusta y se apasionan por todo lo que van a hacer. Y aquí también, claro, la naturaleza ha aprendido a aprender a lo largo de millones de años, y es precisamente esa característica la que diferencia la inteligencia natural de la artificial. La comparación, pues que la humana está dotada de sentido común. Y lo que surge en un computador pues no tiene esa versatilidad. Bueno, ¿y cuál ha sido la evolución? Pascal, Lagrange, hicieron máquinas de calcular, o sea, en ese afán de poder desligar, quitar del polvo a tierra de lo biológico, pues hay una cantidad de antecedentes, miren, y todos los han escuchado y los van a escuchar en sus cursos de aquí en adelante. Pascal, Lagrange, máquinas de calcular no electrónicas en el siglo XVIII. Telares automáticos, Joseph-Marie Jacquard, que es francés, en el siglo XIX, pues ya intentaba tejidos, pero utilizando tarjetas, ¿cierto? No solamente lo manual. Filosóficamente, Mary Shelley, me parece extraordinario, cuando tengan la oportunidad, veanla, escribió el Frankenstein, ¿listo? Esa obra maravillosa donde usted crea naturaleza desde lo muerto, desde lo inerte, pero cuando lo crea en la mitad del libro le dice Frankenstein,
Entonces, tú me creaste, pero yo ahora soy tu amo. Es descomunal lo que pasa ahí. Charles Babbage, las calculadoras que realiza en el siglo XIX, Konrad Zuse, en 1941 Alemania, hace el primer ordenador programable. El primer ordenador programable no lo hicieron los norteamericanos ni los británicos, fueron los alemanes. Era un esbozo. Alan Turing, tres de los importantes los menciono ahí. Alan Turing, porque hace inglés el ordenador durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar los códigos a través de una máquina que era Enigma, descifraba los códigos de los alemanes cuando iban a atacar los francos aliados, ¿no? Los blancos aliados. Y fue importantísima a través de ese desarrollo para parar con la guerra. ¿Listo? Y desarrolló un test para verificar si una máquina piensa o no por sí misma, ¿cierto? ¿Cuál es la base? Pues si a través de un interrogatorio no es posible distinguir su comportamiento del que hace una persona, pues de una persona inteligente, ahí es una máquina que piensa, ¿no? Claude Shannon, las bases de programación para resolver problemas, por ejemplo el ajedrez, es el precursor del chess master y todas las cosas de jugar ajedrez de manera artificial que conocen algunos de ustedes. John von Neumann, la teoría de juegos y el comportamiento económico, él implementa la inteligencia en las máquinas, pero a través de algoritmos, y volvemos a centrarnos de las matemáticas, ¿cierto? Es decir, que codifico a través de un número finito de pasos la resolución de un problema de manera corta, eficiente y eficaz. El algoritmo, ¿no? ¿Seguimos? Entonces hay una buena evolución en todo eso. Bueno, John McCarthy es el quien define qué es la inteligencia artificial. Y lo hace en un evento, en una conferencia en 1956 en Dartmouth, que dice el intento, y tiene dos conclusiones esa conferencia. Había muchos ingenieros, matemáticos, etcétera, en un evento extraordinario, y dijo dos cosas importantes. Esa conferencia, a propósito, cada vez que tengan la posibilidad en el espacio universitario de meterse a una charla, a una conferencia, a una disertación, háganlo, porque ahí tal vez se encuentran detalles que usted no va a encontrar en las clases tradicionales, ¿no? Bueno, primero, intento de replicar facultades humanas como la creatividad, el aprendizaje y el uso del lenguaje. O sea que ya estaba pensándose en quitarle el sustento biológico y reemplazarlo con la máquina desde esa época. ¿Cuál? Bueno, creatividad, aprendizaje y el lenguaje natural reemplazados por la máquina. Y el segundo, utilizar una metodología, buscar diseñar máquinas que funcionen de manera autónoma en ambientes complejos y cambiantes, ¿correcto? Entonces, ya desde la época, desde el 56, ¿no? O sea, ya vamos a completar 70 años, o sea que esto no es nuevo. Ahí ya estaban pensando sobre todo lo que estamos discutiendo, lo que vamos a discutir hoy. En los 60, en una década, del 60 al 70, pues el desarrollo acelerado de esa inteligencia artificial, y del 70 al 80 una época de especialización, y del 80 en adelante una profundización de todas esas cosas. Seguimos. Bueno, entonces, ¿qué se entiende por inteligencia artificial? Pansiski en el 2016, ¿qué decía eso? Pues es un complejo, es una convergencia de muchas cosas, ¿correcto? Vamos a hacerlo, miren, giren de izquierda en el sentido antihorario positivo, ¿listo? ¿Bien? Entonces, la biología te entrega modelos y organismos de comportamiento como el que vimos, ¿no? Y eso alimenta la inteligencia artificial. Las ciencias de la computación, la ingeniería de sistemas y los algoritmos, le da métodos a la inteligencia artificial. La psicología, ¿cierto? Una disciplina que le entrega modelos de procesos cognitivos, o sea, de cómo aprender el conocimiento, y eso lo aplica a la inteligencia artificial. La lingüística, modelos semánticos, o sea, actos de habla con inteligencia artificial, alimenta la inteligencia artificial. La filosofía, como acabamos de ver, modelos de teoría de la mente y la epistemología otra vez. La lógica, cálculos y descripciones de la naturaleza. Y las matemáticas no podemos dejarlas por fuera. ¿Por qué? Porque le entregan la formalización matemática de los modelos, de esas representaciones de las que estamos hablando, a la inteligencia artificial. Y por supuesto la física. Miren, si ustedes notan, eso es toda una carga, una complejidad altísima que alimenta la inteligencia artificial. Bueno, pero se notan dos modelos claros, ¿no? Una que es el WIC, la inteligencia artificial débil, ¿cierto? Lógica y computación, algoritmos,
y otra muy fuerte que es la biológica, simular a través de redes neuronales o de formas de reemplazarse el funcionamiento cerebral que simulan a través de algunos métodos y alimentan la inteligencia artificial. Digamos, esas son las dos grandes corrientes, digamos, que se entiende, pues programas con capacidad para llevar a cabo tareas propias del cerebro, qué se hace con eso, diagnósticos médicos, probar teoremas matemáticos, conducir de manera autónoma, dar consejos legales, todos los ámbitos posibles, ¿listo? Donde actúa la mente humana o actúa la inteligencia natural. Otros fuera de control de la conciencia, esquivar objetos, hablar una determinada lengua. Ojo, la inteligencia artificial sí es muy eficiente y muy interesante para apoyar hablar otro tipo de lengua diferente a la lengua franca, ¿no? Nuestra. Russell y Norman hacia el 2010 indicaban que el estudio de agentes que son capaces de detectar características del entorno y llevar a cabo acciones, ¿cierto?, dotan a sus agentes de inteligencia con esa capacidad que hemos denominado de aprendizaje. Sigamos. Listo, una máquina aprende si es capaz de asimilar la experiencia y utilizarla para llevar a cabo una tarea futura. Significa innovación, o sea, mejoramiento, aprender a resolver una tarea no realizada anteriormente. El reto de aprender es hacer algo que nunca se ha hecho y se distingue en 3 pasos. Bueno, que quienes hemos abordado algunas cosas de la inteligencia artificial, pues por lo menos sabemos que hay 3 fases claritas. Una es recopilar información, grandes informaciones, a través de bases de datos. La otra es abstraer, absorber, interpretar lo que significan esos datos, ¿no? Y eso demanda pues mucho más conocimiento matemático. Y la última es, después de hacer esa generalización de la información, entonces tomar decisiones, como pueden ver, decisiones inteligentes, ¿no? Sigamos. Entonces, bueno, ¿y de dónde está la universidad? Ah, bueno, ahí está. Pues esta es una organización del aprendizaje. Claro que tiene completa y estrecha relación con todo lo que estamos haciendo. Bueno, desde siempre, ¿no? En el siglo XI, que nace la Universidad de Bolonia, es un espacio donde se reúne la gente a discutir sobre ciencias y humanidades, ¿no? Hay un señor que se llama Sieyès de Brabant en la Universidad de París en el siglo XIII y asume una idea, una responsabilidad para la universidad. ¿Cuál es? Ah, pues que uno tiene, o la lucha de la universidad por llevar a los salones de clase los modelos científicos, no los modelos fuera de lo científico o ahistóricos o sin sustento, no, lo que uno lleva al espacio de clase, y lo van a notar ustedes, son los modelos científicos, ¿ok? O sea, los modelos con los cuales puede aprenderse la ciencia. ¿Listo? Entonces la responsabilidad de la universidad pues la tienen muchos. En ese sentido, Platón, Descartes, Galileo, Kant, Newton, Marx, etc., han desarrollado esas formas de poder responsabilizar a la universidad de cosas importantes, ¿no? Jürgen Habermas, también alemán, él indicaba que la universidad es fruto de un sistema social determinado y por lo tanto tiene que estar diseñada ¿para qué? Para que funcione en términos de ese sistema social determinado. Pues la Universidad Distrital no se escapa de todo eso, ¿cierto? Es una universidad pública, es una universidad que está centrada en las tecnologías y en las ingenierías, una universidad que reflexiona sobre su entorno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no podemos hacer otra cosa. Así nacimos y así nos hemos desarrollado y así hemos evolucionado. ¿Listo? El rol de la universidad, entonces, no puede ser pasivo, quieto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo tiene que estar asumido por la universidad. Y después de ser asumido por la universidad, pues a ver, toca enseñarlo, más bien aprenderlo para que ustedes también aprendan a aprenderlo de manera crítica, o sea, no pasivamente. Sigamos. Bien, bueno, aquí yo hago una simulación ahí de la universidad medieval para que ustedes se den cuenta. Aquí sí se dan cuenta que hay un contexto que es la nación. La universidad no está descontextualizada de su política, de su estado. Hay una facultad que es el Artium, o sea, la facultad de arte, y donde estaba el currículo que se centraba en el quadrivium y en el trivium y el quadrivium, matemáticas, filosofía, etc. Y había 3, la facultad
salubérrima de medicina, la facultad jurídica y la teológica. Esa era la universidad simulada de ese tiempo, de la universidad medieval, sigamos. Y entonces, pues llegamos a la nuestra, ¿no? ¿Quién la define? Pues muchos hemos estudiado el tema, pero hay varios, por ejemplo, el profesor, el padre Borrero de la Universidad Javeriana definía esto así, sobre la universidad, ¿no? Y la universidad decía, tiene la obligación de buscar, conocer y ponderar las formas de conocimiento. ¿Listo? Y entonces uno tiene aquí un proyecto universal, un proyecto de nación, un proyecto de distrito, un proyecto de ciudad, un proyecto de entorno completamente claro, y eso lo tiene la Universidad Distrital. Una libertad en la búsqueda de ¿qué? De la verdad. Y entonces no se aterre que todos los días tengamos problemas y que usted se vuelva un resolvedor de problemas. ¿Listo? En la búsqueda de la verdad. Bueno, y entonces esta organización del aprendizaje también la hago con los esquemas ahí. Aquí unos autores españoles nos indicaban que la organización que aprende tiene que asumir los cambios en política, en el entorno, las experiencias anteriores de desarrollo y sobre todo la historia y la cultura de la época, antes, durante y después de lo que tenemos. Y esa es una organización que aprende, ¿cierto? Como aquella que debe facilitar el aprendizaje a todos ustedes, a todos los miembros de la comunidad. ¿Listo? Y en general se basa en el desarrollo de las personas, ¿bien? Y en la capacidad para estar adaptándose. Esta es una universidad que aprende también en otro esquemita, que es cómo lo hace de manera específica. Bueno, adquiere, utiliza y disemina unas claves y unos factores facilitadores. ¿Ok? Bien, escanea el entorno, tiene unas fortalezas y unas orientaciones de aprendizaje, hace una cosa operativa, utiliza lo que se enfoca en el aprendizaje, mira o disemina lo que hay en el clima, este clima de apertura, de discusión, de diálogos francos, y finalmente todo se centra en el desarrollo de liderazgos, destrezas con enfoque sistémico, es decir, con el enfoque más universal posible dentro del contexto que estamos hablando de la formación. Sigamos. Entonces, esa desarrolla pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales, etc. ¿Listo? Entonces, ahora en este siglo de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que nosotros, después de uno identificar la atención, ¿cierto?, que es permanente y dinámica, entonces la educación superior en el siglo de la inteligencia, ¿qué debe ofrecer? Entonces, pues yo lo que tengo que decirles es que ustedes tienen que reconocer un mundo tecnológico que está permanente y cambiante, que es versátil y que está dominado necesariamente por el lenguaje computacional. Pero también tiene que distinguir, usted, también esta universidad tiene que distinguir que ya, bueno, más bien tiene que identificar que ya no hay fronteras entre las disciplinas, entre las ciencias, entre las asignaturas. Entonces, en un cajón está matemáticas, en otro cajón está contexto, en otro cajón está saneamiento, no. Ahora, efectivamente están así las asignaturas, ¿cierto?, los espacios académicos, pero tiene que verse usted interactuando entre esas disciplinas. O sea que las fronteras entre las disciplinas también están desapareciendo. Los equipos de investigación, o sea, sus equipos de trabajo, pues ya usted no está solo mirando el entorno y estudiando. Hay una relación de transdisciplinariedad y de interacción con sus pares, ¿no? Tenemos que enseñarle la diversidad profesional sin olvidar la capacidad de comunicación de las disciplinas. Entonces, sí, claro, se van a volver ingenieros, tecnólogos, etcétera, pero tienen que saberse comunicar y tienen que saber trabajar en equipo. Y tienen que entender entonces que debe haber un alto conocimiento de las ciencias básicas. O sea, no es un refrito. Matemáticas, física, química, biología, todo lo que van a aprender es importantísimo. Porque ¿ese qué es? Ese es el polvo a tierra de la inteligencia natural. Cuando usted esté listo para despegar ese polvo a tierra, entonces puede entrar en el universo de la inteligencia artificial. Bueno, debe dominar los 3 lenguajes de la civilización: las matemáticas, la computación y los idiomas. La lengua franca toca empezarla a reafirmar, pero tiene que empezar a hablar el inglés y seguramente el francés, el alemán, etcétera, que hay un instituto de lenguas de la universidad donde usted tiene la oportunidad de aprender cualquier idioma que quiera.
cualquier lengua. El principal reto es reconocer que la inteligencia artificial, digo yo, esto es mío, la inteligencia artificial es un concepto natural, que convive, que tenemos que convivir con él, que no podemos rechazarlo, que tenemos que hacer una convivencia no solamente pacífica, sino importante. Sigamos. Bueno, hay que aprovechar la inteligencia artificial para las posibilidades de acelerar ese aprendizaje que hemos dicho que debe ser transformativo. Bien, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa está viviendo un momento crucial y eso va a ser materia de nuestra cátedra, nos ha indicado el IEIE y su dirección, sí, claro. ¿Por qué? Porque las herramientas para volver el aprendizaje algo significativo, pues las tenemos que traer desde la inteligencia artificial para acá. El ChatGPT, ¿no? Esos bots que hay. Miren, en el 20 se lanzó el GPT-3, en el 3.5 en noviembre de 2022, el GPT-4 en marzo de 2023, el Orion se lanzó en diciembre del 2025. ¿Listo? Dice que tenía 100 veces más mejoradas las capacidades para desarrollar cosas, su arquitectura y su eficiencia. Pues resulta que los chinos se le adelantaron a los norteamericanos y ya lanzaron DeepSeek, ¿no? Tal vez una herramienta más fuerte que el ChatGPT actual. Bueno, Sam Altman, que es el CEO del OpenAI, explicó que están enfocados en lograr que sus modelos de lenguaje ofrezcan más habilidades, conversación, ofrecer herramientas para imágenes y video, que ya lo tenemos inclusive en nuestro WhatsApp, ¿cierto? Será más multimodal que nunca, o sea, hay muchas maneras y muchos modos de acceder a eso. Capacidad de razonamiento, fiabilidad, todas las capacidades de inteligencia natural suplantadas, ¿sí?, a través de la inteligencia artificial. ¿Listo? Le da respuestas e inclusive les da la posibilidad de que escoja la más óptima de todas las respuestas, o la mejor, la más adaptable, la que esté mejor personalizada, metida a su tamaño, ¿no? ¿Listo? El DeepSeek. Eso lo hicieron hace 3 semanas, ¿no? 4 semanas. Y desbarató el mundo económico. Las acciones de ChatGPT, de todo este combo, se volvió un problema fuerte desde el punto de vista económico. Bueno, entonces esa aceleración del crecimiento tecnológico es innegable, no lo podemos eludir. ¿Listo? Pero hay un problemita que también surge precisamente en esta tensión. Yuval Harari, que tiene todo con toda la autoridad, miren, es israelí, es ateo, es de izquierda, es judío, o sea, tiene todo lo que implica la complejidad. Harari, miren lo que pregunta: ¿cómo evitar que la inteligencia artificial, las máquinas, se rebelen contra sus creadores? Bien, mire, esto es una cosa de la ficción del cine, ¿no? Es que ya nos van a dominar las máquinas, y el robot que se escapa, y el robot que se enamora, y el que piensa, yo no sé qué, sí, esa era la ficción. Pero ya Mary Shelley lo decía ya con Frankenstein, ¿no? Decía: tú me creaste, pero yo soy tu amo. O sea, el cambio del rol, ¿no? Y entonces eso implica que haya unas consideraciones éticas en todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial. Bueno, el presidente de este país fue invitado a una cumbre mundial hace 15 días sobre inteligencia artificial y alertaba, claro, es que si la inteligencia artificial no se maneja con parámetros, con caracteres éticos, morales, etcétera, pues seguramente va a terminar dominando las sociedades y en vez de evolucionar, nos involucionen hacia los procesos esclavistas, ¿no?, de esclavización, o los procesos de esclavos, ¿no?, maestros, etcétera. Bueno, la película Ay, Robot, Yo, Robot decía: el mayor enemigo de la humanidad es la propia humanidad, y para salvarle, lo dice ahí directamente, hay que esclavizar la adolescencia, hay que esclavizar a los humanos para salvarlos de sí mismos, hay que esclavizar para salvarlos de sí mismos. Siguiente. Entonces, mira, uno de ellos estaba yo la semana pasada porque me invitaron a mostrarme un humanoide que queremos comprar para la universidad. Pues estamos en una facultad tecnológica y toda esta cosa, ingeniero. Entonces, mira, ya está. Nos mostraban un humanoide, lo que pasa es que no traje el video, donde el robot ya
camina, ya realiza con muchos grados de libertad acciones y actividades. ¿Listo? Atendía instrucciones habladas y demás. Entonces yo pegué esto porque esta charla la había hecho de manera virtual con sus compañeros de otras facultades. Entonces, Isaac Asimov ya hace mucho tiempo dictaba 3 leyes. Miren las 3 leyes, veanlas, que aparecen mapeadas en las películas, ¿no? Miren, un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción dejar que resulte dañado. La segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos, excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley, o sea, la segunda ley. La tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no entre en conflicto con las 2 leyes anteriores. Léanlas bien, observenlas. Pero hacía falta una cuarta. Un robot no puede atentar contra la humanidad ni por inacción permitir que la humanidad sea atacada. Bien, Bernard Winch, un matemático, también matemático, indicaba que cuando una inteligencia superior a la humana gobierne el progreso, este se acelerará de tal forma que podrá llegar a crear inteligencias todavía superiores y posiblemente en una escala de tiempo que es más corta que lo que estamos pensando, crear todas estas cosas de las que estamos diciendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las oportunidades en medio de todo esto? ¿Listo? Entendido que hay una inteligencia natural, una inteligencia artificial, hay tensiones y hay todo lo que hemos dicho hoy, pues tenemos oportunidades, o sea, no lo podemos esconder, ¿cierto? Una, generar ideas en la universidad, claro, en sus espacios de clase, ¿listo? Para ensayos, proyectos y tesis, pero no como el punto final, es que me va a exigir el ensayo, entonces meto el tema en ChatGPT, me le entrego el ensayo, no, ese es el punto de partida, listo, si quiere hacerlo, hágalo, que eso es importante, miren. No lo podemos evitar, pero queremos que interaccione con el texto, o sea que actúe de manera inteligente a partir de eso que se genera allí, ¿no? Análisis de información, comparar, contrastar, respuestas de diferentes modelos de la inteligencia artificial, automatizar tareas, por ejemplo, esto es importante, transcribir una conversación y pasarla al inglés, hacer resúmenes, hacer gestión de la información, sí, pero no como parte final de su trabajo, sino inicio de su trabajo. ¿Ok? Y lo que no es la inteligencia artificial en educación, pues no reemplaza al docente. Porque entonces usted con quien interactúa, con el más experimentado de la clase, que es posiblemente su docente, que no lo puede reemplazar. No garantiza aprendizaje si no se usa con criterio, o sea, con sentido común imponiéndose en el lugar del otro y poniendo sentido. Y no es una fuente 100% confiable, por ahora. ¿Listo? Bueno, ahí decía el Summit de 2025 en París, que era donde actuó el presidente y dijo, bueno, toda esa cantidad de cosas. No, lo cierto fue que los europeos sí se timbraron. ¿Por qué? Porque todo el mundo adelantado, los británicos, los ingleses, los norteamericanos y los chinos, y Europa, pues se reunieron a decir hace 10, 11 de febrero, hace que 15 días, ¿no? Para delinear el futuro de la inteligencia artificial en el continente europeo y donde, pues, digamos, las experiencias nuestras de inteligencia artificial pues pueden ayudar. Sigamos, eso es muy interesante. El debate está abierto, esto ya es el epílogo con el cual cierro la charla. Claro que quiero mostrar un par de cosas antes de salir. ¿Seremos capaces de sobrevivir a la convivencia con seres más inteligentes y que además escapan a las leyes de la biología que rigen nuestro devenir vital? ¿Listo? Esa es la gran pregunta. Yo creo que la invitación es: conozcamos más sobre la inteligencia artificial. Acerquémosla, hagámosla funcionar en las aulas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la universidad, ya dijo Borrero, es enseñar lo superior para lo superior. Estamos en una organización de aprendizaje. ¿Listo? Sigamos. Bueno, hay algunas aplicaciones que tenía, vamos a ir abriendo una por una allí, de las aplicaciones que vean, ¿no? En general. Esta, miren, este es un proyecto bellísimo. Se entrenó, este se llama Next Rembrandt, el pintor holandés, no Van Gogh sino Rembrandt, se alimentaron durante algunos años en un proyecto multidisciplinar y en muchos países la posibilidad de entrenar una máquina con todas las informaciones y que tomara el papel de Rembrandt.
y le dijeron hay que hacer esto, esto y esto, le dieron instrucciones y miren lo que salió, un cuadro al estilo Rembrandt, ahí está. Yo les dejo no tenemos mucho tiempo para el video, ¿listo? Algunos ejemplos del Big Bang, aquí este es interesantísimo, miren esta, voy a ponerlo ahí, escúchenlo. Entrenaron durante algún tiempo con alimentación de aprendizaje una inteligencia artificial que actuara como Johann Sebastian Bach y generó ¿qué? Y generó unas sonatas de este estilo que para uno que no es entendido pudiera pasar como Johann Sebastian Bach, por ejemplo. Esto es una cosa interesante. Hay unos nuevos siguientes new bots por allí. Bueno, esto es una recomendación, no pasemos a este de pronto no es muy interesante. ¿Listo? Aquí está. Relation scheme. On the developer relations scheme, helping engage the community and share some of the cool stuff that I've been working on. More specifically, hablando sobre herramientas para tratamiento de datos. This research actually began right before the Olympics. Hard to believe that was also this year. So I was looking at sports podcasts and experimenting with the Dolby I/O APIs. Now these APIs include some media processing and pretty interesting data points, which of course, you know. O sea, ahí tenemos, aquí está. Un tema y le genera la imagen. Backbuilder. Se puede crear su propio chatbot si lo requiere. Ok, gracias. Por ahí tenemos, bueno, todas las herramientas de Global GPT que encontramos en el mercado actualmente. DeepSeek Release 1, que es la primera versión, ¿cierto? Que ya están dando Midjourney, Claude 3.5 Sonnet, Dawn, etc. Y yo les invito, miren, ahí hay una herramientica en el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp lo iba a hacer, pero este es el Next Rembrandt, o sea, todo lo de la... One of Rembrandt's great achievements was to portray human emotions in a much more convincing way than artists had before him. And la época en que Rembrandt del siglo XVII perdimos a Rembrandt hace 4 siglos. ¿Listo? Y el gran maestro entonces revive a través de un proyecto como esto. ¿Listo? The Presence, the Next Rembrandt. Entonces ahí está. Lo que llegó a ser la inteligencia artificial. También vamos a dejar la presentación para que lo vean. Listo, la dejamos ahí. Y vamos a la presentación de nuevo y con eso terminamos. Bueno, aquí está. Esto es lo que modestamente hemos hecho en la universidad. Algunos de los trabajos los trae acá. Pues dirigí una tesis de maestría para Natalia, que es un modelo de aprendizaje automático para pronóstico de indicadores de transparencia para la gestión efectiva de recursos públicos, o sea, aplicar la inteligencia artificial para la transparencia en un país con altísima presencia de corrupción, por ejemplo. Se hizo un modelito, otro, con el cual se graduó un chico, un estudiante como ustedes de pregrado de matemáticas, Sebastián. Se utilizaron unos modelos de Markov, o sea, una especie de algoritmos para detectar enfermedades cardiovasculares tempranas, infartos y demás, con algunos elementos y que funcionaron efectivamente. Después de dirigir la tesis de maestría que tiene que ver con inteligencia artificial para análisis de datos y analítica de datos para sacar inferencias y ayudar a Stanley Black & Decker, una empresa, una multinacional, una cosa mundial, para que sus reportes se hicieran en menor tiempo y tuvieran la posibilidad de
tomar decisiones sobre ventas. Muy interesante, muy importante. Sebastián todavía está trabajando con eso. Listo. Y aquí está el registro de asistencia, pero que este no es el registro de asistencia actualizado. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería hablarles. Extendemos nuestro sincero agradecimiento al docente Harold Vaca por compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. A nuestros asistentes esperemos que esta conferencia haya sido de su agrado y les haya brindado unas herramientas y perspectivas sobre la universidad. Muchas gracias por su asistencia y tengan un excelente día. Vamos a hacer el registro de asistencia. Este sí es. Quien pueda, puede escanearlo ahí con su celular. La persona que no pueda levanta la mano y yo paso con los sectarios. El registro de asistencia va a estar solo activado en el momento que estemos acá en la sala. Una vez salgan ya no lo van a tener. Recuerde que este registro es una nota para su carrera. Aprovechamos. ¿Tienen alguna pregunta para el profesor? ¿Dudas de la conferencia? Muchas gracias a todos y a nosotros mismos porque eso es parte del acomodamiento que tenemos, ¿no?